Buenas tardes, hemos llegado a nuestro cuarto día aprendiendo enseñanzas de la Biblia. Y hoy he escogido una parábola que el Señor Jesús contó hace muchos años y la he titulado ¿Qué tipo de terreno eres tú? Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 8, el verso 5. Y por medio de esta parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos. Eh, Quiero que veamos un poco el contexto de esta historia. Jesús se encontraba en la orilla del mar de Galilea y allí estaban llegando personas de, pasando diferentes necesidades. Tenían estrés, depresión, ansiedad y era el momento de que Jesús les diera un mensaje, era la oportunidad de que Él pudiera, pudiera transmitirle un mensaje. Y allá al fondo, Jesús en esas colinas pudo ver unos sembradores, cómo ellos salían de sus casas a sembrar y los pudo analizar. Entonces Él decide contar la parábola del sembrador. Vamos a leer el verso 5 del capítulo 8 que dice: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Es interesante ver que Dios en esta parábola, por medio de su Hijo, a quien envió a esta tierra, pudo ilustrarnos el reino de los cielos. ¿Por qué ilustrarnos el reino de los cielos? Porque Él vino a traer esa semillita. Él vino como un sembrador, no vino como rey, como muchos lo esperaban. Y vino a sembrar la semilla en nuestros corazones. Entonces, vemos que en el contexto de la historia, Él toma la ilustración de los sembradores porque en esa época aquellas personas que salían a sembrar estaban exponiendo su vida. Eh, en el Medio Oriente las ciudades eran amuralladas porque había mucha delincuencia, mucho ladronismo, y salir de ella al campo implicaba arriesgar la vida, exponerse. Entonces, así como esas personas que salían a sembrar, así vino el Hijo de Dios, exponiendo su vida, arriesgándose, dejándolo todo para poder venir a sembrar esa semilla en nuestros corazones. Y aquí podemos ver diferentes tipos de terrenos. Vemos un terreno donde la semilla cae junto al camino, es pisoteada y comida por las aves del cielo. Vemos otro terreno que cae sobre piedra y después de nacer pues muere porque no hay humedad. Y vemos otro terreno que, que nace con los espinos. Entonces, al nacer entre los espinos, pues lamentablemente la semillita, las espinas le quitan su fuerza y mueren. Y vemos el último terreno, que es la buena tierra, que crece y da fruto. Entonces, hay una historia, bueno, una historia no, sino como una ilustración para eso.
Digamos, hoy en día los agricultores siembran variedad de cultivos. Podemos ver entre ellos maíz, plátano, arroz, cacao, yuca, etcétera. Pongamos el ejemplo del arroz. Es un proceso que tiene para germinar 15 días. En 15 días ya el arroz está un poquito, ya está germinado, ya ha nacido. Y en ese momento empieza el cuidado de él. Entonces, para sembrar este arroz hay que preparar el terreno primero, porque no puede uno regarlo donde la tierra esté dura. Hay que prepararlo, ararlo, para que la tierra pueda ser removida y esta semilla, cuando cae, pueda su raíz tener de dónde agarrarse, por decirlo así. Entonces podemos ver que cuando ya después de 15 días ha germinado, ha crecido un poco, viene el cuidado de ella, porque digamos las plagas empiezan a atacarlo, que le cayeron los gusanos, que hay que fumigar para ellos. Y después de eso, no, que las mariposas manchan sus hojas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sembrador? Cuidar de ella. Y cuando esta semilla está dando su fruto, ¿qué pasa? El agricultor tiene que estar pendiente de su fruto, porque también hay un animalito que mancha el fruto y permite que su fruto pues no germine, por decirlo así. Entonces vemos que hay un proceso por el cual la semilla, el fruto que uno siembra, tiene un cuidado. Y así Jesús quiso ilustrarnos a nosotros, que cuando la semilla cae en nuestro corazón, cuando escuchamos la palabra de Él, debemos de tener esos cuidados. Porque ¿qué pasa? Viene Satanás y quiere que nosotros quiere que esa semilla que cae en nuestro corazón no germine. Y a veces nos dejamos absorber por las cosas de este mundo. Entonces no sacamos tiempo para orar, no sacamos tiempo para estudiar su palabra, no sacamos tiempo para compartir esa semilla que ha caído en nuestro corazón. Y por ende, lamentablemente, esa semilla se marchita. Se marchita y ¿qué pasa? Quedamos vacíos nuevamente. Entonces, el propósito de Jesús es que cuando escuchamos su palabra podamos tener en cuenta que esa semilla que ha caído en nuestro corazón debe germinar y que nosotros debemos cuidar de ella por medio del estudio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Entonces, así nosotros cuidamos de ella y vamos permitiendo que esta semilla que ha caído crezca en nuestro corazón y pueda dar fruto, que es lo más interesante, poder compartir el mensaje a las personas que lo necesitan. Que Dios pueda ayudarnos a que cuando escuchemos su palabra podamos escucharla y ponerla en práctica en nuestra vida y aceptar esta semilla que ha caído. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Quiero invitarlos a que ahí donde están, oremos. Maravilloso Dios, gracias te doy porque has permitido, Señor, que la semilla, que es tu palabra, haya llegado a nuestro corazón y que el deseo es que pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto, Señor. Pero para ello nosotros debemos de cuidar y estar siempre, Señor, agarrados de tu mano para que no venga el enemigo, Señor, y nos arrebate esta semilla, no la marchite. Que cada día podamos estar agarrados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.